Gloria a Dios, Dios le bendiga. Este es su programa Caminando por Gracia. Estamos aquí una vez más para traer conocimiento de las Escrituras, de la palabra del Señor. Y un servidor, Francisco Mate, y mi hermano, Starling Ulerio. Para servirle. Dios te bendiga, Starling. Amén, amén, Dios te bendiga más. Estamos aquí con el propósito en esta hermoso día. Vamos a estar hablando sobre el no juzgar. El mito de no juzgar. Porque hoy en día se usa mucho la frase, ¿quién eres tú para juzgarme? O porque la Biblia dice que no debemos juzgar, de una vez se agarran de eso. Y que cuántas veces no hemos escuchado nosotros esa frase, pero realmente la Biblia dice que no podemos juzgar o en qué manera debemos juzgar a los demás. Y tanto que te gusta a ti juzgarme, Francisco. No, en realidad la Biblia es muy clara en cuanto a eso. ¿Qué dice la Biblia sobre juzgar? Y las personas que nos escuchan a través de las redes sociales, pues hoy, al final de este video, entenderán si en realidad se debe juzgar o cómo se debe juzgar, qué se debe juzgar de las personas. Amén. Como podemos iniciar con Mateo 7, 1, 2, que es mayormente el versículo. De donde mucha gente se agarra. Se agarra de ahí. Ay. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Así que este versículo suele tomarse para eso, Stalin, para decir, bueno, tú no me puedes juzgar a mí. Exactamente. Una manera de silenciar a quien te quiere corregir o a quien te quiere amonestar de alguna u otra forma. Una manera también de usarlo como un escudo para tú seguir haciendo las cosas que estás haciendo mal y poder agarrarte de ahí, que nadie te puede juzgar, que solamente Dios te puede juzgar. Exactamente, porque entonces dice que si tú me juzgas a mí, Dios te va a juzgar a ti. Exactamente. Entonces tú no me puedes juzgar. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara que mide, con esa será medido. Pero en realidad, la Biblia sí nos permite nosotros juzgar. Lo que no podemos juzgar es a dónde irán las personas. Nosotros no podemos ser el juez de si va al infierno o si va al cielo. Exactamente. Pero nosotros podemos juzgar sus acciones. Ese asunto sobre la salvación y sobre la perdición del alma, eso le compete a Dios. Por eso hay varios pasajes en la Biblia, y me gusta uno donde dice que el trigo y la cizaña están juntos, pero que nosotros no tenemos la capacidad de sacar el trigo de la cizaña, en la cizaña del trigo, sino que eso le compete a los ángeles de Dios, lo que Él tiene escogido para eso, para hacer el juicio. Exactamente. Nosotros solamente, bueno, vemos una mala acción en un hermano, pues entonces sí ahí podemos juzgar esa acción, decirle, bueno, mira, eso no está bien a la luz de la palabra. Y entonces muchas personas cuando ven esto dicen, no, tú no me puedes juzgar. Buscando seguir en su pecado y no ser cuestionado por él mismo. Pero el mismo pasaje que ellos usan de Mateo 7, ese pasaje mismo da la razón para juzgar. Porque incluso el mandamiento número 8 de la ley, que dice, no dará falso testimonio, es una manera de juzgar. Por ejemplo, si dice que tú no puedes dar falso testimonio, significa que tú puedes dar un testimonio verdadero. Mira, tú estás haciendo esto malo, tú estás haciendo esto, y ser corregido por los ancianos, por las personas de la iglesia. Entonces, tienes que decir la verdad. Si vas a decir algo sobre un hermano, si lo vas a juzgar de alguna u otra forma, tiene que ser con verdad y rectitud. Amén. Porque como tú dices en el versículo más adelante, en 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Así que el mismo Jesús nos invita a juzgar de una manera justa, evitando los prejuicios. Ser justo en la manera de juzgar. Nosotros podemos juzgar, como decía, las acciones de la persona también, las enseñanzas, porque nosotros como creyentes no aceptamos cualquier enseñanza, tiene que venir conforme a la Escritura. Entonces nosotros juzgamos esas enseñanzas. Dice que los hermanos de Berea iban enseñando allá y ellos estaban con las Escrituras, viendo que fuera correcto lo que enseñaban, que iba acorde con las Escrituras. Entonces ellos juzgaban lo que decían a la luz de la palabra. Amén. Entonces nosotros debemos tener discernimiento para hacer un justo juicio. Y el capítulo 5 de Mateo 7 dice, hipócrita,
saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. O sea, si yo estoy en una condición pecaminosa, en una condición no agradable delante de los ojos de Dios, no puedo decirle a una persona, mira, tú estás haciendo eso mal, o no te vayas en rojo en el semáforo cuando yo me estoy yendo en rojo. Exactamente. Voy a ser un hipócrita. Pero de la manera que el Señor dice aquí en Mateo 7:5 es que cuando yo esté de manera íntegra delante de Él, o cuando yo esté caminando bien, que yo sea un ejemplo para los demás, yo le puedo decir a una persona, mira, estoy viendo que estás haciendo eso mal, no lo hagas, que si yo qué, que si yo cuánto, y corregirlo de manera amorosa. Entonces, hablando en el contexto que Jesús está aquí diciendo esta palabra, los fariseos, los escribas de aquel tiempo, juzgaban a los demás y ellos ataban carga a los demás que ellos mismos no llevaban. Y Jesús le dice, ustedes juzgan a los otros, pero ustedes no están viendo la viga en sus ojos, porque ustedes a escondidas piensan que tal vez Dios no lo ve. No lo ve. Pero Dios lo está viendo, lo que ustedes están haciendo no es correcto. Ustedes están juzgando al otro cuando tienen la viga en sus ojos. Amén. Entonces, nosotros debemos tener discernimiento espiritual para juzgar. En 1 Corintios 2:15 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El espiritual debe juzgar todas las cosas. Amén. Pero de una manera justa, como decía el Señor Jesús en el texto que hemos leído anteriormente. Así que nosotros debemos tener capacidad de discernir las acciones y las situaciones que se presentan. Igual como dice la palabra, que cuidado de los falsos profetas. ¿Cómo yo sé cuando una persona es un falso profeta? Juzgándolo. Cuando yo veo que lo que habla, lo que dice, lo que profetiza no va acorde con la palabra, una manera de yo juzgarlo es decirle, mira, eso no está correcto, eso no está bien, está hablando mentira o está hablando por un espíritu de engaño, cualquier cosa. No importa si es un poco fuerte lo que le voy a decir, dependiendo de sus intenciones, porque también puede ser una persona que no tenga mucho conocimiento. Pero si el profeta quiere engañar de manera astuta, también se le va a llamar de manera fuerte. Sí, hay personas que a veces enseñan lo que recibieron. Entonces, a veces, y no lo hacen con una mala intención, sino que eso fue lo que aprendieron. Y qué bueno que uno pueda, juzgando esa enseñanza, pues también ahí mismo corregirle y llevarlo al conocimiento de la palabra. Parte de tener discernimiento es que tú te vas a dar cuenta de cuando una persona quiere manipular la palabra y cuando una persona lo hace de manera enseñando lo que aprendió, tú hablarle con amor, porque el discernimiento es eso. El discernimiento no viene de nosotros, el discernimiento viene del Espíritu. Exacto. Y cuando viene del Espíritu, el Espíritu te va a decir, esta persona, lo que es una persona que está falta de conocimiento, llámalo con amor, enséñalo con amor, corrígelo con amor. Amén, amén. Eso es así. Entonces, hay una diferencia entre juzgar hipócritamente y corregir con amor. Por eso hemos citado a Mateo 7:3-5, donde habla de la paja y de la viga en el ojo del otro, que nosotros debemos también, cuando vamos a juzgar, no hacerlo hipócritamente. Eso es lo que el Señor está diciendo, porque se están haciendo juicio hipócritamente. Y Juan 7:24 también dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Porque también muchos de ustedes nos juzgan a nosotros. Hermano, señor, ahí es que siempre está, me ataca muchísimo a mis señores. Ustedes nos juzgan a nosotros por la apariencia. No, porque solo tiene que jugar con justicia, hermano. No, a ver, hay mucha gente que hace juicio, sí, por las apariencias, que entienden que tal vez una ropa es la que lo puede salvar y hacen juicio de la otra persona por esa vestimenta. Eso es un poco problemático porque no está correcto. Yo te hice el testimonio que en una ocasión yo salí de un encierro, de un ayuno. Tenía varios días encerrado y cuando salí, siempre me dicen a mí que te ves resplandeciente, varón, te ves diferente. Y cuando llego al templo, después del encierro, en un retiro en la mañana, me siento en una silla y cuando miro a mi derecha, veo que hay una joven que está en disciplina. En ese tiempo yo tenía poco conocimiento. Y cuando digo, esta no me va a ver resplandeciente, nada, porque esta está en disciplina. Hermano, no pasaron 5 segundos cuando yo pensé eso.
Y la hermana me dijo, wow, Aarón, te veo diferente, te veo como con un brillo diferente. Me cayó la boca porque yo juzgué según la apariencia. Con prejuicio. Tú fuiste Exactamente. prejuiciado porque ella estaba en disciplina. Entendía que ella no podía ver eso. Y es así, nosotros debemos estar en el espíritu y obrando de manera correcta para nosotros juzgar con justo juicio y corregir con amor. Como dice en Gálatas 6:1, dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. O sea que nosotros no podemos ir tampoco con un espíritu de que la persona pues termine en el mundo, como decimos siempre, Amén, amén. que termine descarriado y en la vida pasada, sino restaurarle, bueno, fallaste, pero vamos a restaurar tu vida, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a dedicar un tiempo para que esa vida siga en el camino del Señor, no para que se aparte. Porque el propósito de juzgar a alguien no es que me vean a mí como un juez, que yo soy alguien superior o quererle hacerle daño a una persona. Por eso la Biblia dice que juzguéis todas las cosas según el Espíritu. Porque el propósito de juzgar a alguien es restaurarlo. Que esa alma no se vaya al mundo porque actuamos de manera incorrecta o de manera indebida, sino que esa persona vio que le juzgamos, que le reprendimos, pero que fue con amor, que fue con sabiduría y que fue con mansedumbre, no con altivez ni por hacerle daño a nadie. Que esto es lo que hace el Señor con nosotros también, porque nosotros también, nadie es perfecto, nosotros fallamos y el Señor nos restaura, el Señor nos reprende, el Señor nos corrige. ¿Y con qué intención el Señor nos corrige y nos reprende? Bueno, de que nos apartemos del pecado y sigamos en el camino de Él. Si estamos lo hace con amor. Que si estamos desviados, que volvamos al camino recto. Exactamente. Que si estamos en pecado, que volvamos a la santidad. Ese es el propósito de juzgar. Nosotros debemos juzgar con compasión, con amor, con la intención de restaurar y no de destruir. Exactamente. Entonces, ¿cuándo es correcto juzgar según la Biblia? ¿Cuándo es correcto juzgar según la Biblia? Primera de Corintios capítulo 5, de 12 al 13 dice que Pablo instruye a juzgar a los de adentro para mantener la santidad de la iglesia. Un líder que vive en pecado no arrepentido debe ser confrontado. Amén. Pablo lo hizo en Corintios porque había un hermano que estaba viviendo con la esposa de papá. Entonces ya Pablo le dijo, bueno, pero ya creo que vamos a tener que ponerle una disciplina sacándolo hasta de la iglesia para proteger la iglesia. Porque hay personas que a veces lo que hacen es que manchan la iglesia, manchan el evangelio. ¿Por qué? Porque la intención de ellos no es restaurarse, la intención, tú en realidad ves que ellos profesan un cristianismo, pero viven una vida muy, muy apartada de lo que es el cristianismo. Entonces ya ahí tú dices, bueno, no puedo permitir que las demás personas vean que esta persona pertenece a esta iglesia y está viviendo de una manera desordenada y que lo tenemos aquí como que nada de nada, ¿tú entiendes? Porque lo que está haciendo es cerrándole la puerta a otra gente que se quiere salvar. Exactamente. La iglesia ve esa conducta de esa persona y no ha tomado acción. Ya se te ha corregido varias veces. Exactamente. Ya se te ha llamado la atención, se te ha disciplinado, se te ha ayudado y tú lo que persiste en tu pecado, pues entonces lamentablemente no, ya... Hay que tomar carta en el asunto. Sí, Pablo dijo, no, vamos a tener que entregárselo a Satanás, porque imagínate. Entonces en esta hermosa tarde o noche, donde quiera que nos vea, a la hora que nos vea mi hermano, mi hermana, lo que queremos en esta hermosa tarde decirle es que no juzgue según la apariencia, sino juzgar con amor, con rectitud y sobre todo juzgar en el espíritu. Amén. Que la persona, en vez de sentirse mal, en vez de irse al mundo, en vez de apartarse, usted lo haga que se restaure, que vuelva al camino, que vuelva a la verdad y que vuelva a la santidad. Entonces, ese es el propósito de juzgar. Y lo que no le gusta que lo juzguen, que lo corrijan, tienen que saber que la palabra sí permite que juzguen. Porque si tú estás haciendo la cosa mala y no se te juzga, no se te corrige, entonces lo que te estamos dejando es que te pierdas. Y lo que no queremos es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque esa es la voluntad del Señor. Amén, exactamente. Porque eso hace el Señor con nosotros. Como el Señor no quiere que nosotros nos mantengamos en el camino del pecado, nos corrige y nos reprende. Entonces debemos darle gracias a Dios porque somos sus hijos. Pues si no somos hijos, entonces no hay corrección. Tú no corrijas a un muchacho que no es hijo tuyo. No, imposible. Al hijo tuyo tú sí lo corriges, tú lo quieres ver por el buen camino. Entonces lo que hace el Señor, que nos corrige, nos reprende y nos muestra, dice, ven, este es el camino. Ahora, siéntase mal
si usted no ve que el Señor lo corrige y lo deja a usted en su pecado, ahí hay problema. Hay problema. Pídele al Señor que lo encamine. Cuidado si el Señor te dio Sí, rienda ya, suelta. porque dice el Señor que a muchos Él los entregó en sus pasiones de eso de nada. Amén. Y lo dejó, imagínate, no querían entender. Y para el que peca deliberadamente, lo que hay es una muerte horrenda, dice la Biblia. Exactamente. Entonces, también el Señor Jesús nos advierte de los falsos profetas. Amén. Dice que nosotros por los frutos lo íbamos a conocer. Porque vienen muchos lobos rapaces a querer introducirse en la iglesia, a engañar. Y nosotros tenemos que tener discernimiento espiritual, como hablamos anteriormente. Tenemos que tener buena enseñanza bíblica, adentrarnos en la palabra de Dios, aprender más de ella, para entonces nosotros cuidarnos de ese tipo de enseñanza. Pero cuando la Biblia dice no echéis la perla a los cerdos, esa es una manera también de nosotros saber cuándo es un cerdo que le estamos echando las perlas y cuándo no. Entonces es una manera también de juzgar. De juzgar. Sí, hay personas que lo que hacen es escarnio del evangelio. Cuando tú le predicas, cuando tú le quieres llevar el mensaje, te hacen burla. Entonces esa persona, bueno, el Señor dijo, no, sacúdanse el polvo de los pies y salgan de esa ciudad si no le quisieron recibir. Entonces nosotros debemos juzgar con justicia, correctamente en decisiones que afectan a otros. Porque a veces también hay decisiones, hay juicios que afectan a los demás y nosotros tenemos que tener cuenta con eso. Si se va a tomar una disciplina con alguien en la iglesia, si se va a decidir algo con esa persona, ¿una disciplina debe ser correcto? ¿Es una manera de juzgar a alguien? Bueno, es una manera de eso mismo, de disciplinarlo, de que la persona entienda de que eso se está haciendo para restaurarle. Pero pasó por un juicio antes de la disciplina. Sí, que debe ser así, por lo que digo que no se debe ser a la ligera. Lo correcto es que se reúna el cuerpo del liderazgo de la iglesia. Amén. Y entonces se tome una decisión justa con esa persona. Pero no se da falso testimonio en esos juicios. No puede dar falso testimonio. Como dice el octavo mandamiento. Exactamente, porque entonces ya tú lo que estás es difamando de una persona y eso puede causar también que esa persona salga del evangelio. Exactamente. Entonces, ¿cuándo no debemos juzgar? Y a la mujer que le iban a apedrear a Francisco, ella la juzgaron bien, entonces, ¿por qué Jesús intervino ahí? Jesús intervino porque vino a salvar. Y él entendía que todo eso que estaban ahí también que le iban a pedir. No estaban capacitados para juzgar. No, imagínate, eso fue lo que pasó cuando Jesús empezó a escribir los pecados, que todos entendemos que eso era, aunque la Biblia no lo dice, pero entendemos que fue que él empezó a escribir los pecados de cada uno de ellos. Fulanito estaba con fulana. Fulanito. Desde los más ancianos comenzaron a irse. O sea, que la gente que se dice que mayormente tiene más conciencia son la gente anciana. Entonces, los primeros que salieron corriendo fueron los ancianos por vergüenza. Exactamente. Entonces, eso fue lo que Jesús hizo ahí. Entonces, restaura también la vida de esta mujer porque le dice, ya no peque más. Entonces, ya el Señor entra a su vida y es una vida diferente ahora. Pero lo restauró a todos. Porque aún a los mismos que se fueron, que la iban a juzgar a ella, lo confrontó. Tuvieron que reflexionar en algún momento en su casa. Iba a apedrear a una mujer, yo haciendo cosas malas. Entonces Dios me reprendió en ese momento. Y entonces muchas veces, lo mismo que venimos diciendo, el hermano Francisco dice que hay un momento en el que no se puede juzgar, y esta es una parte en la que no se puede juzgar. Cuando tú estás tirando la piedra y escondiendo la mano, tú no puedes juzgar a una persona que está tirando la piedra y escondiendo la mano porque tú no tienes capacidad moral para juzgar a esa persona. Exactamente. Y también nosotros no podemos a veces juzgar el corazón también de las personas, porque el corazón solamente lo puede ver Dios. Dice en 1 Samuel 16:7, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces a veces nosotros no conocemos las motivaciones, las intenciones de la persona con que hacen cualquier hecho. A veces hay personas que hacen algo y nosotros de una vez estamos juzgando y no sabemos la intención en el corazón de esa persona con que lo hizo. Muchas veces también eso lo aplicamos también a las buenas obras que hacen a veces las personas que son no creyentes. Hay que ver con las intenciones que esa persona hace en esa buena obra, porque muchas veces son para ser vistos, para ganar adeptos si son políticos. O sea, tú, qué bueno, Dios le dio una casa, le restauró la casa a esa viejita.
pero es que lo que quiere es ganar de esto. Voto. Voto. ¿Tú entiendes? Entonces, ese es el detalle. Yo quiero ser visto yo o estoy haciendo esa obra para que sea Dios visto, para que sea la gloria de Dios. En estos días conversábamos sobre Cornelio. Cornelio no era cristiano. Y dice el texto que él oraba y daba ofrenda. Amén. Entonces, ¿qué Dios vio en él? Vio su corazón. Amén. Él no lo hacía tal vez con intención de corazón de agradar a Dios. Y no era creyente. Y no era creyente. ¿Y qué hizo el Señor? Le envió a Pedro, perdón de Cornelio. ¿Para qué? Para que conociera la palabra, el evangelio de Cristo, conociera al Señor, porque solamente el único camino es el Señor. Amén. Entonces tenía que conocer a Jesús. Y le envió a Pedro para que le predicara. Una forma, la Biblia dice que hay personas que aman los primeros asientos. Una forma de tú hacer obra en la iglesia para que te vean. Porque mira, Cornelio no era cristiano y Dios le vio la ofrenda. O sea, Dios vio su corazón. Que lo que Cornelio hacía era para la gloria de Dios. Muchas veces, siendo creyente, hacemos cosas para llamar la atención de los demás o para que nos vean. Eso es una de las formas de que nosotros podamos amar los primeros asientos. Entonces, el corazón de nosotros, la gente dice, wow, mira qué buena obra está haciendo este varón, pero Dios está viendo que lo que tú estás haciendo es una pantalla para que los demás... Para eso mismo, para que los demás le digan eso. Te quieran reconocer. Y aumentar tu ego. Exactamente. Entonces... Pero para el versículo que tú leíste, Francisco, si hubiese sido por la apariencia o por el sentimiento del hombre, el rey de Israel no hubiese sido David. No. El verdadero rey que Dios quería se hubiese quedado atrás, afuera. Y por eso eligieron a Saúl. El pueblo eligió a Saúl por eso. Exactamente. Entonces, dentro de la congregación, por la apariencia se puede juzgar mal a alguien y dejarlo de lado cuando viene a ver siendo esa persona a la que Dios tiene para ese propósito dentro de la iglesia. Y escogemos a otra persona, por ejemplo, en líderes de jóvenes, pastores, o cualquier cosa. Escogemos una persona porque es el que está brillando en el momento, juzgando por lo que está viviendo en ese momento, y podemos dejarle de lado a una persona que tal vez está haciendo una obra que no es muy visible o que no es muy aparente delante de los hombres. Pero que en sí está dando fruto. Entonces, tenemos que orar para pedirle a Dios a quien tú quieres, papá, en este puesto. Así mismo es. Si hubiera sido por el ojo humano, David no hubiera sido el rey de Israel, pero el Señor conocía el corazón. Hubiera sido uno de sus hermanos, de los bonitillos de eso. Exactamente. Así que no debemos hacer juicio superficial. En Santiago 4, 11 al 12 dice, el que habla mal de un hermano y juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. No debemos criticar sin fundamentos ni levantar falsos testimonios, como decía nuestro hermano Stalin del mandamiento, que no debemos dar falsos testimonios. Amén. Así que nosotros también no debemos juzgar cuando no somos ejemplo. Exactamente. En Romanos 2.1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Amén. O sea, tú estás juzgando a otro, pero tú mismo también tienes la viga. Exactamente. Entonces tú no deberías, porque te estás condenando a ti mismo, eso es lo que el Señor dice. Como cuando tú juzgas, así mismo tú serás juzgado si tú también cometiendo lo mismo. Pero el versículo que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara que mide, con esa será medido. Eso no es malo para el que quiere juzgar justamente. Porque si tú juzgas de manera justa, entonces el Rey de Gloria también te va a medir con la misma vara con la que tú has medido a otro. Si tú mediste a una gente de manera correcta, pues el Señor que pesa la balanza, que pesa los corazones en balanza, va a decir, tú actuaste bien. Y así mismo tú quisieras también que te juzgaran los demás a ti también. Exactamente. Tú juzgaste con justo juicio, pues tú quieres también que te juzguen con justo juicio en cualquier momento determinado de tu vida, porque no somos perfectos. Entonces ese versículo que la gente juzga, no me juzgues porque tú también puedes. No, si es con justo juicio, no tengas temor de juzgar, que con esa misma vara tú vas a ser medido delante de Dios y delante de los hombres. Y la Biblia dice que nosotros, si hablan mal de nosotros y es mentira que están hablando, pues no te preocupes. Ahora, si están hablando verdad, pues entonces dale gloria a Dios que ese hermano te está viniendo a corregir, ¿tú entiendes? Te está encarrilando, dale gracias a Dios. Así que, hermano, si usted es corregido en algún momento, dele gracias a Dios por eso.
porque usted está caminando mal y Dios le envió a esa persona Amén. para hablarle la palabra y para que usted se encarrile en el camino correcto. Amén. Así que en este hermoso día nosotros debemos practicar el discernimiento. Amén. Esa es nuestra enseñanza, practicar el discernimiento espiritual con humildad. Antes de corregir, revisar nuestra propia vida. Exactamente. Y a la hora de corregir, hacerlo con la intención de restaurar. Amén. Y que no todos los juicios son condenas. Dios nos llama al arrepentimiento. Y la Biblia invita a evaluar nuestra vida y buscar la verdad. O sea, Amén. porque la gente dice, no, porque los cristianos son los que se creen más santos. A veces la gente cree que uno lo está juzgando, los que son no creyentes. Y que uno lo está juzgando y que ellos... no, nosotros lo que queremos es, cuando le predicamos la palabra, es que vengan al arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo porque le amamos. Porque nosotros queremos que ellos disfruten de este gozo que el Señor le da al creyente y de la salvación tan grande que Él ha preparado para nosotros. Pero que en esa misma situación que ellos estuvimos nosotros. Exacto. Fuimos juzgados y confrontados con la palabra y en vez de sentirnos malos, escudarnos detrás de cualquier cosa, acudimos al llamado. Exactamente. Entendimos que estábamos mal, que estábamos caminando en una vida pecaminosa. Vinimos al camino correcto, al camino del Señor. Así como lo hizo entonces Dios con nosotros, lo puede hacer con ellos también. Exactamente. Y el llamado que, ahora que aceptamos el llamado, Dios también nos envía a hacer lo mismo que hicieron con nosotros. Lo que nos predicaron, nosotros también predicarle a otros. Dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así que, hermano, la Biblia no prohíbe juzgar, sino que nos enseña a hacerlo con amor, justicia y verdad. No es cuestión de señalar, sino de restaurar. Amén. Así que podríamos preguntarnos, ¿estoy juzgando para edificar o para destruir? ¿O busco restaurar o solo criticar? Exactamente. ¿Qué busco? ¿Qué intención tengo en mi juicio? Así que si tienen alguna opinión, algún comentario, nos lo pueden dejar. Llévalo abajo en la caja de comentarios. Y si les gusta pues este contenido, suscribirse y darle like. Amén, amén. Y nosotros vamos a mantenernos siempre trayendo la palabra del Señor para nosotros seguir aprendiendo de lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde.